anúncio. Olá, tudo bom? Desculpe, no falo portugués. Voy a seguir en español. Estamos aquí en el foro comercial con extranjeros de Brasil. Voy a hacer un pequeño anuncio. Es firma Ferraz, máquinas de ingeniería, y hacen equipos para producción de alimentos balanceados. Y vamos a hablar con el representativo de esta firma, es señor André Mello. Hello. Y yo quiero hacer unas preguntas. Por ejemplo, yo pienso que es muy bien oportunidad cuando alguien puede hablar en tercer idioma que para nadie es materna y no es inglés. Eso es muy interesante para mí, hablar con alguien. Y yo pienso que es muy bien aprender los idiomas. ¿Y cómo usted parece? ¿Cuál idioma quiere estudiar? No para razones económicas, solamente porque le gusta. Creo, para nosotros ya hablamos portugués, lo español es mucho próximo, es fácil para aprender, pero creo que hoy el inglés y el español son las dos lenguas más importantes hoy en el mundo en tema de número de personas que te pueden atingir con un idioma. O sea, el inglés es universal, pero el español tiene una presencia de países en Europa, en varios continentes que se torna una lengua muy interesante. Después creo que tal vez hay francés, pero francés particularmente no me gusta mucho. Creo que español es bueno. Sí, pero si usted puede aprender algo y solo porque le gusta y no es para usarlo pues, solamente porque le quiere. Sí, particularmente me gustaría más adelante intentar aprender un poquito más de ruso, o por el tema que le comenté que tengo unos parientes en Rusia, pero realmente para el tema de conocimiento, de una cultura que ya perteneció a mi familia. Claro. Y por ejemplo en Kazajstán sabemos que Brasil tiene bienes futbolistas y por ejemplo playas y tiene estatua de Jesús en Río de Janeiro. Y por ejemplo, ¿qué la gente de Brasil sabe sobre Kazajstán? Creo que no conozco mucho, Poca persona inclusive sabe dónde está Kazajstán. Sí, tiene así, no toda la persona, pero la base de población tiene una muy cultural más baja. Porque así no conoce cuál es la capital más importante de Brasil. Sí, que tiene un problema muy serio de cultural, de multicultural, que está cambiando mucho en los últimos años, pero ainda tenemos un problema muy serio. ¿Es posible que vamos a hacer algo similar como este foro en Kazajstán? Creo que sí, la actual política económica de exportación del gobierno de Brasil es una política multiglobal, multicultural. Entonces no se tiene una cosa más cerrada en uno u otro país específico. Lo que tienen son oportunidades de negocios diferenciados para todos los países. Entonces, si tuvieron interés de los dos países, creo que Brasil está abierto a hacer una parcería. Pues muchas gracias, muy obrigado. Obrigado a vocês. Nos vemos. Obrigado pelo serviço que estão ajudando a gente a traduzir. Chao. Tchau.